Maestra, no sé si se encuentra hablando, pero no se escucha. Está muteada, creo. Sí, chicos, gracias. Se me olvidó quitar el mute. Bueno, regreso otra vez a decirles. Voy a comenzar a trabajar con lo que son procedimientos, perdón, transacciones y luego procedimientos almacenados. Em, para poder trabajar con las transacciones y los procedimientos almacenados, necesito tener a la mano lo que es la creación, el código de creación de mi base de datos. Esto porque como voy a hacer los procedimientos almacenados empatados para cada una de las tablas, necesito ver cómo se encuentra constituido cada una de esas tablas. Entonces, sí necesito tener allí a la mano lo que es este archivo para poder visualizar cada una de las tablas y ver los nombres de los campos, los tipos y sus longitudes para poder empatarlo con los procedimientos almacenados que voy a ir haciendo. Entonces, yo cargué lo que es este archivo para poderlo tener allí y poderlo utilizar. Y también van ustedes a abrir una nueva consulta en la cual van a comenzar a trabajar con su proyecto. Ustedes tienen allí el archivo que hicimos nosotros para librerías, que es mi proyecto con el que yo voy a estar trabajando. Si quieren ustedes trabajar con él, pues no hay ningún problema, no tengo yo ningún inconveniente, pero yo les recomiendo que vayan trabajando en lo que es su proyecto, para que ahorita que yo vaya haciendo el procedimiento almacenado del mío, pues vayan ustedes empatándolo con el proyecto de ustedes, porque si no, pues entonces tendrían que hacerlo doble, pero ya depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Si quiere trabajar doble o solamente quiere trabajar en su proyecto. Entonces, allí yo ya tengo yo cargado lo que es el comienzo de qué es lo que voy a realizar. Ustedes, como no tienen nada ahorita, abran una nueva consulta y vayan poniendo allí todo el código que vamos a ir haciendo para lo que es transacciones y procedimientos almacenados. Y ya que terminemos, lo guardan con el nombre de procedimientos almacenados para que vayan ustedes teniendo un archivo por separado para cada una de las cosas que hemos hecho. En este caso, pues, al principio hicimos el código para insertar la base de datos y realizamos el guardado de este código como un archivo. Después hicimos las inserciones y también las guardamos en otro archivo. Y ahorita que vamos a trabajar con lo que son procedimientos almacenados, pues hagan otro archivo para eso. No les sugiero que lo tengan todo en el mismo archivo porque después es un montón de código y se hace muy largo el archivo. Entonces, para cada una de las cosas que vayamos haciendo, pues vayan poniéndolo en un archivo en específico. Bien, allí en este archivo que yo tengo, lo primero que puse fueron los select de mis tablas para poder ver cómo se encuentran constituidas, cuáles son los campos que tengo y qué información tengo guardada dentro de esa base de datos. En este caso, yo tengo allí lo que es la información la información de cada una de mis tablas. Si yo os saco un este, una, si yo saco el resultado de cada una de mis tablas por medio de los select que tengo allí, pues voy a ver toda la información que está guardada dentro de cada uno de esos elementos dentro de mi base de datos.
y ahí tengo lo que son las editoriales, los libros, las compras, los detalles, las ventas, los empleados, los proveedores y etcétera, ¿ok? Entonces ahí está ya cargado todo y puedo ir viendo cada una de las cosas que agregué. Ahorita, cada una de nuestras bases de datos se supone que están consistentes porque nos dimos a la tarea de que cada vez que íbamos agregando un detalle de compra o un detalle de venta, nosotros hacíamos las modificaciones pertinentes a existencias, a lo que son precios de compra, precios de venta, a las ganancias, etcétera. Y de la misma manera con lo que son los totales de compra y los totales de venta. Entonces, podemos decir que nuestra base de datos se encuentra ahorita en un estado consistente porque eso lo hicimos manualmente. Ahora, para no hacer esto manualmente, pues vamos a utilizar lo que son procedimientos almacenados y entonces pues ya nada más mandarlos llamar cuando yo necesite insertar un detalle y que automáticamente realice todas las modificaciones que nosotros ahorita hicimos manuales. Entonces, ya el procedimiento lo haría en automático por nosotros y ya no tendríamos que seguir haciéndolo de una forma que nos quite tiempo, sino que ya el procedimiento almacenado pues se va a encargar de esas operaciones. Bien, y vamos a comenzar con lo que es la transacción. Allí tenemos una transacción y comenzamos con lo que es el BeginTran. La clase anterior dijimos que para poder comenzar o para poder tener activa una transacción teníamos que ponerle BeginTran y esa transacción se ponía en el estado de activo. Entonces, cuando yo ejecuto BeginTran, mi transacción se pone en el estado de activo. Y ahora, después, veíamos que si yo comienzo a ejecutar mis sentencias u operaciones, entonces me voy del estado de activo a parcialmente cometido. Y esa parte era la que teníamos de color lila o moradito claro. Y aquí, en este caso, le voy a dar, voy a remarcar lo que es BeginTran y voy a ejecutarlo. Entonces, allí le doy F5 o con la flechita para ejecutar. Y me dice, me debe de decir allí que el comando se ha completado correctamente. Entonces, allí ya mi transacción está en el estado de activo. Ahora, si yo ejecuto el primer insert into, que es el de editorial, pues voy a estar en el estado parcialmente cometido. Y aquí yo voy a insertar un registro en la tabla editorial. Y para esto yo debo de recordar que en la tabla de editorial tengo lo que es el nombre del editorial, el estado de la editorial y la clave de la editorial. Si ustedes no se acuerdan qué es lo que tienen y cómo lo tienen ordenado en su tabla que van a trabajar, denle un select. Para eso los ponemos allí arriba, lo que tenemos dentro de las tablas y podamos poner los insert into o los update o los delete con los que vayamos trabajando. Entonces allí en el insert into de editorial, yo voy a insertar un registro, un nuevo registro dentro de esa tabla y allí el nombre de la editorial, necesito pasárselo a el insert into, el estado de la editorial y la clave de la editorial, pero el estado de la editorial yo lo tengo por default en 1 y eso lo pueden ustedes ir viendo dentro del código que tienen en su base de datos. Entonces, aquí en librería yo puedo checar cómo se encuentran cada uno de los campos con tipos, longitudes y restricciones que pusimos. Entonces, mi nombre del editorial pues no debe de faltar
porque es único y no acepta nulos. Entonces, ese lo tengo que pasar sí o sí. Después tengo el estado del editorial que está por default en 1. Ese lo puedo omitir porque está aquí automático, podemos así decirlo, porque si yo no lo agrego, el sistema lo va a agregar automáticamente porque está por default y le va a poner un 1. Ahora, después necesito poner lo que es la clave de la editorial y también esa no me debe de faltar porque las claves primarias no pueden quedar vacías. Entonces, aquí las dos cosas que tengo que mandarle a esta tabla, pues es el nombre de la editorial y la clave de la editorial. El estado de la editorial me lo pone en automático, por lo tanto, entonces aquí yo debo de pasar el nombre de la editorial y la clave, por eso tengo mis paréntesis después de editorial para indicarle cuáles son los campos que voy a pasar. Y por último, pues necesito ponerle los valores. Allí los valores, pues se los voy a pasar. En este registro yo voy a poner como nombre de la editorial XXX y como la clave primaria consecutiva que tengo sigue la 65. Entonces voy a agregar la número 65. De la misma manera, para el insert into de libros, aquí los únicos datos que voy a pasar va a ser el nombre del libro, el tipo, la clave del libro y la clave del editorial, porque lo demás está por default en 0, en automático lo pone, y tengo el estado del libro que también en automático lo pone y lo pone en 1. Entonces, las demás cosas, pues ya no necesito ponerlas porque están los defaults. Y aquí lo único que necesitaría yo pasarle, porque no puede quedar vacío, pues es el nombre del libro, el tipo, la clave de la editorial, perdón, la clave del libro y la clave de la editorial. Y en ese orden, pues le voy a poner los valores. Entonces, este libro se va a llamar Fantasía, el tipo va a ser animación, la clave del libro va a ser 130 porque es el consecutivo. Tengo el libro 129 y sigue el 130 y la clave de la editorial que le va a corresponder a la que le voy a poner acá arriba. Entonces, allí tengo dos inserciones como sentencias dentro de mi Bigintran. Voy a poner entonces la primera sentencia o la primera operación, que es el insert into editorial. Ahora, allí remarcamos y damos F5. Cuando damos F5, entonces pasa la transacción de activo a parcialmente cometido, porque ya estoy dentro de las sentencias. Allí me dice que una fila afectada, no hubo ningún inconveniente al momento de poner la información dentro de la transacción. Y después tengo lo que es el insert into a libros. Ahora, yo aquí, desde la primera sentencia hasta la última sentencia que tenga yo o la última operación que tenga dentro de mi transacción, voy a estar en parcialmente cometido y voy a pasar al siguiente estado, ya sea que me vaya yo por la parte de fallado y rollback o por la parte de cometido. Entonces, cuando yo estoy indicando que alguna operación dentro de mi transacción no se terminó de realizar por algún error o alguna falla, entonces pues voy a irme por la parte de fallado y por la parte de rollback para poder deshacer esta operación. Y si termina correctamente mi transacción, pues entonces me voy por la parte de el comitran, que es el que tengo que ejecutar para que mi transacción se guarde y se cometa. Entonces, yo cuando cometo mi comitran o cuando ejecuto mi comitran, la transacción queda ya cometida y ya no puedo ponerle un rollback, ¿ok? Entonces, o ejecuto un rollback o ejecuto un comitran, pero no puedo ejecutar los dos. Cuando la transacción queda cometida, acuérdense que
ya no puede ser eliminada. Entonces, la transacción debe de ser durable, y por ese punto ya no puedo ponerle un rollback ni deshacerla, porque ya se cometió completamente. Y cuando una transacción se comete completamente, aunque en la lógica haya yo tenido algún error porque no me fijé, porque no razoné correctamente, porque lo hice al ahí se va y dije, bueno, ya después lo cambio si no sale lo que yo quiero. Entonces ya no puedo deshacer la transacción, sino que lo que tengo que hacer es una transacción que compense el error que acabo de cometer. Y tengo que escribir otra transacción para que pueda yo eliminar el error que acabo de dejar dentro de la base de datos con la transacción que terminé y que tuvo un error de lógica, que no me marcó porque como fue error de lógica y no de sintaxis, no tuve ningún inconveniente ni ningún problema en terminar la transacción. Pero la lógica que yo utilicé para poder realizar las operaciones fue incorrecta y por lo tanto la base de datos quedó en un estado inconsistente. Entonces, allí yo tengo que hacer una transacción que equilibre el error que tuve, que lo compense, poniendo la información que tengo dentro de la base de datos de forma consistente para poder quitar ese error que cometí en la lógica. Entonces, si la transacción se comete completamente, pues ya no puedo borrarla o eliminarla. Pero si la transacción no ha terminado con un comitran, pues entonces ahora sí puedo utilizar lo que es el rollback. Bien, en la última clase que tuvimos, vimos que el rollback lo que hace es deshacer todas las operaciones que se realizaron dentro de la transacción y me devuelve la base de datos a un estado consistente antes de comenzar la transacción, como si la transacción no se hubiera realizado. Entonces, esa es la función del rollback, deshacer todas las operaciones que hicimos hasta que hubo un error. Entonces, esa información quedamos en que nosotros la vamos a obtener por medio de la bitácora que lleva lo que es el manejador de base de datos con el que estemos trabajando. No todos los manejadores de bases de datos utilizan la misma forma para poder guardar la información dentro de la bitácora, ¿ok? Entonces, dependiendo del manejador de base de datos que se utilice, pues va a ser una forma diferente de manejar la bitácora. En este caso, SQL Server realiza una bitácora diferida. Esto quiere decir que primero guarda toda la información dentro de la bitácora y posteriormente la manda a la base de datos para poder guardar la información. Esto me garantiza que si existe un error dentro de las operaciones que va a guardar dentro de la bitácora, perdón, dentro de la base de datos, la bitácora ya tiene esa información y puede utilizarla para dar un rollback. Entonces, lo primero que hace la bitácora del SQL Server es guardar en bitácora todas las operaciones que vayamos a realizar o las sentencias que tenga la transacción. Entonces, cada vez que yo voy a ejecutar una sentencia o una operación, lo primero que hace es guardarla en bitácora y ya después que la guardó en bitácora, ahora sí la pasa a la base de datos. Esto me garantiza que si hay algún error, la información que yo guardé dentro de la bitácora se queda allí para poderla utilizar con el rollback. Entonces, en la bitácora yo voy a poner los datos anteriores antes de comenzar la actualización y los datos de modificación o de actualización que estoy realizando por cada una de las sentencias que voy haciendo y posteriormente el resultado final de la base de datos. Estos datos me sirven a mí para
poder utilizarlos en el momento en el que haya algún error dentro de la base de datos y utilizar lo que es el rollback. Bueno, después de tanto hablar, ahora sí voy a insertar lo que es el registro a la tabla libros. Entonces, ahí ya tengo remarcado esa instrucción y le voy a dar F5. Allí me dice que la fila fue insertada correctamente, no me marca ningún error y entonces aquí estoy en parcialmente cometido. No importa que ya no tenga más sentencias y que las dos sentencias ya se hayan ejecutado, yo sigo en parcialmente cometido porque no he dado mi comitran, ¿ok? Hasta que yo ejecute comitran, entonces la transacción pasa del estado parcialmente cometido al estado cometido. Y si yo doy un rollback, pues pasa del estado parcialmente cometido a fallado y abortado. Entonces, allí depende de lo que yo le dé al final, pues va a ser el estado en el que se va a encontrar la transacción. Entonces, aquí, para que ustedes vean qué fue lo que hizo, voy a sacar dos select, en este caso el de editorial y el de libros. Entonces, allí voy a ejecutar estos dos. Y aquí tengo lo que es la información de editorial y editorial tenía hasta Valdemar con la clave de la editorial 64 y ya agregó lo que es la editorial XXX y la clave de la editorial 65. Y abajo en la tabla de libros teníamos hasta el libro Peter Pan, que era el libro con clave 129 y la editorial 64. Y agregamos lo que fue el libro llamado Fantasía con el tipo animación, la clave del libro 130 y la clave de la editorial 65. Y todo lo demás me lo puso por default, ¿ok? Entonces, aquí pues ya agregamos correctamente nuestras dos inserciones, pero ahora para que ustedes vean qué es lo que hace el rollback, le vamos a poner allí un rollback en lugar de un comitran. No hubo ningún error, no habría necesidad de poner el rollback, pero para que ustedes vean qué es lo que hace y cómo lo hace, entonces vamos a hacerlo. Vamos entonces a ejecutar el rollback, lo remarcamos y le damos F5 y ahí me dice que el comando se ha completado correctamente. Entonces allí vamos nuevamente a sacar una consulta de editorial y de libros para que vean cómo quedó ahora mi base de datos. Allí tenemos otra vez lo que es la tabla editorial, nos bajamos y ya no tenemos la editorial XXX, ni tampoco vamos a tener lo que es el libro de fantasía, ya tenemos solamente hasta Peter Pan. Entonces, el rollback lo que hizo fue restaurar la base de datos y dejarla como antes de comenzar la transacción y eso me garantiza que mi base de datos queda en un estado consistente. Bien, entonces allí yo ya este BeginTran que abrí y que tenía en activo, después pasó a parcialmente cometido y por último, como le di rollback, pasó al estado de abortado. Entonces ya se cerró. Este BeginTran se cerró con un rollback. Si yo le doy un comitran después del rollback, me va a salir un error porque me va a decir que ese comitran no tiene un respectivo BeginTran con el cual cerrarse. Entonces le voy a dar allí F5 para que vean ustedes el error. Ahí está, la solicitud del comitran no tiene la correspondiente sentencia de Begin Transaction para poder cerrar correctamente una transacción abierta. Entonces, para el sistema o el manejador,
eso es un error porque el Comitran no tiene un Bigintran que pueda cerrar. Bien, de la misma manera, si yo le pongo Comitran a una transacción abierta y después quiero usar un rollback, me va a mandar el mismo mensaje o el mismo error, porque el rollback no va a tener a quien, una transacción a quien abortar. Entonces, pues como no hay ninguna transacción abierta, pues el rollback no tiene a quien corresponder y por lo tanto me marcaría un error. Bien, ahora voy a volver otra vez a agregar estas operaciones y voy a ejecutar desde el Bigintran hasta el último insert into y le voy a dar F5. Allí los volví otra vez a agregar y ahora en lugar de ponerle un rollback, le voy a poner el Comitran. En este caso, allí el comando se ha completado correctamente y la transacción ya se ejecutó. Ya no hay vuelta atrás, ya no la puedo quitar con un rollback. Si yo ejecuto el rollback, me va a mandar el error, ¿ok? Ya expliqué por qué de ese error. Bien, entonces, ahora, si esta transacción es incorrecta en la lógica, entonces tendría yo que quitarla con una transacción compensatoria, porque ya no puedo quitar mi transacción con el rollback. Y digo, ay, chin, me faltó esto, o ay, dejé, el libro no era ese, o etcétera. O la información de la editorial no es esa, etcétera. Yo puedo allí realizar modificaciones con un update a los registros que acabo de insertar o puedo eliminar esos registros para que no quede huella, ¿verdad? De ellos. Entonces, allí, vuelvo a repetir, necesito realizar una transacción compensatoria para poder hacer las operaciones que me dejen en un estado adecuado mi base de datos. En este caso no hay ningún error, yo lo puse así, pero para ver la transacción que tenemos que hacer para el borrado, pues voy a hacer otro Bigintran y con su respectivo Comitran para borrarlo, ¿ok? Entonces, aquí ya la información tanto del registro de editorial como del libro ya se guardaron y ya no puedo deshacerlos con el rollback, sino solamente los puedo eliminar con un delete. Pero esto tendría que ser en otra transacción. Bien, ahora, ¿para qué me sirve esta parte de transacciones? En primer lugar, para poder garantizar que la transacción se realice toda o no se realice nada, es decir, que cumpla con lo que es la atomicidad. Acuérdense que esos puntos ya los vimos en la información que tratamos o que vimos en la sesión anterior. Entonces, yo debo de tener estos 4 puntos muy importantes al momento de realizar transacciones. Debe de ser atómica, debe de ser aislada, debe de tener consistencia y debe de tener durabilidad, ¿ok? Entonces, estas cuatro cosas o estos 4 puntos siempre los debo de tener en mente cuando estoy trabajando con lo que son transacciones. Bien, entonces, la transacción me garantiza que se van a realizar todas las operaciones que se encuentren dentro de esa transacción. Se realizan o se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna, ¿ok? Entonces, esa es garantía para dejar una base de datos en un estado consistente. Por lo tanto, pues yo necesito trabajar con transacciones para poder tener esa garantía. Ahora, otra garantía que me da el trabajo con la transacción es que yo puedo garantizar exclusión mutua, es decir, cuando yo estoy trabajando con transacciones, la transacción me garantiza que ninguna otra transacción va a poder entrar a la misma región crítica al mismo tiempo, porque la transacción lo que va a hacer es bloquear la región crítica y no dejar entrar a ninguna otra transacción hasta que
salga esa transacción de esa región crítica ya modificada. Entonces, todas las demás transacciones que quieran entrar a esa parte no van a poder porque tienen que esperarse a que la región crítica esté libre, en este caso, la base de datos. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos transacciones dentro de los procedimientos almacenados, para que cuando estemos trabajando con los procedimientos almacenados, las transacciones me puedan garantizar lo que es la atomicidad, es decir, que se realicen todas las operaciones que yo ponga dentro de mi transacción y en este caso dentro de mi procedimiento almacenado, y que me garantice la exclusión mutua, es decir, que varios procesos no puedan estar en la misma región crítica al mismo tiempo, porque eso rompería la consistencia de mi base de datos. Entonces, para estas dos cosas necesito la transacción dentro de mis procedimientos almacenados. Bien, vamos entonces ahora a hacer la transacción de borrar lo que son el registro de libros y el registro de la editorial. Aquí yo tengo entonces mi BeginTran para comenzar mi transacción y después voy a borrar la tabla de libros y luego voy a borrar la tabla de editoriales. Algo bien importantísimo que no se les debe de olvidar es que para poder insertar, yo tengo que insertar primero en las tablas con claves primarias. Pero para poder eliminar, yo tengo que borrar primero o eliminar primero las tablas con claves foráneas, porque si lo hago al revés, me marcaría error, ya que una tabla con clave primaria, si yo le borro un registro que está relacionado con otra tabla y que tiene información relacionada con esa clave primaria, me va a decir que hay una clave foránea que no se puede quedar sin un padre, ¿ok? O sin una clave primaria que le corresponda. Por lo tanto, no puedo dejar a un hijito huérfano en esa tabla foránea, ¿ok? Por esa razón, primero debo de borrar todo lo que tenga relación con la tabla con clave primaria. Entonces, si yo voy a borrar una clave primaria de una tabla, lo primero que tengo que hacer es cerciorarme si tengo relaciones con otras tablas y borrar primero esas relaciones con otras tablas y posteriormente, ahora sí, borrar la tabla con clave primaria. En este caso, pues solamente voy a borrar un registro, ¿sí? Entonces, allí yo debo de cerciorarme que estoy realizando mi operación correctamente, ¿sale? Entonces, allí, si yo ejecuto primero este delete, lo voy a hacer para que ustedes vean el error. Si yo ejecuto primero este delete, primero voy a ejecutar el BeginTran para ya tenerlo ejecutado. Entonces, ahí voy a tener ejecutado ese begin, ya lo ejecuté. Y ahora sí, nos vamos a este delete. Ese delete, si yo lo quiero ejecutar, me va a mandar un error. Ahí está. Entonces, ese error me está indicando que no puedo borrar una clave foránea que está, perdón, una clave primaria que está correspondiendo a una clave foránea dentro de otra tabla y que por lo tanto no se puede realizar esa operación. Lo que les comentaba. Entonces aquí primero tengo que borrar el libro, le damos F5 allí y después tengo que borrar la editorial. Entonces, si ustedes se fijan, aunque las operaciones que yo esté poniendo están correctas, si yo no las pongo en el orden que deben de ir dentro de mi transacción, puedo causar un error, ¿sí? Entonces, por favor, chequen siempre que hagan un procedimiento almacenado y estén utilizando transacciones, chequen cuál es el orden de sus sentencias o de sus operaciones, cómo van a ir organizadas dentro de esa transacción para que no haya errores. ¿Ok? Bien, ahora ya allí
yo ejecuté estas operaciones y voy a terminar con un comitran para que me borre estos dos registros que tengo en la tabla libros y en la tabla editorial. Y ahora, pues vuelvo otra vez a ejecutar el select editorial y libros, y allí, pues ya me doy cuenta que en la editorial, pues ya no tengo esa editorial, ya la borró, y también en el libro igualmente ya lo borró y ya no existe, ¿ok? Entonces, allí, pues yo ya hice puedo decir que hice otra transacción para poder quitar o borrar lo que fueron los registros que inserté en una transacción antes de esa. Y con esto, pues espero que quede ya más aterrizado lo que es la transacción y para qué me sirve y cómo utilizarla con el código que voy a tener dentro de ella. Ahora vamos a pasar a lo que es poner la transacción dentro de un procedimiento almacenado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Yo nada más, no sé si es un poco tonto, pero por ejemplo, cuando hizo lo de la inserción, utilizó la transacción. Y si en caso de quererla eliminar después de hacer el comitran, ¿también tendrá que hacer una transacción de eliminación o simplemente lo puede eliminar sin hacer la transacción? Usted puede eliminar, bueno, ya le comenté para qué es o para qué utilizamos las transacciones, ¿sí? Sí. Si usted no utiliza la transacción, entonces no va a garantizar que la base de datos quede en un estado consistente y puede haber un fallo. Y si no hay si hay un fallo, entonces no va a poder sacar a su base de datos de ese fallo porque no tiene la posibilidad de hacer un rollback. Okay. ¿Sí? Sí, gracias. O sea, las operaciones aquí se pueden realizar sin una transacción, pero el punto de utilizar las transacciones es por la garantía que la transacción me da. Y eso es lo que quiero que quede bien claro. La transacción no la pongo solamente porque, lo tengo que poner porque la maestra me dijo, no, o porque me dicen que lo utilice, no, sino por la ventaja que tiene el trabajar con transacciones, que en este caso es que si hay un número grande de operaciones de actualización que tengo, si no estoy utilizando una transacción, esas operaciones no me van a garantizar que la base de datos quede consistente cuando terminen, porque si no tengo una transacción, puedo realizar una operación y las demás no. Entonces, eso me puede llevar a una inconsistencia de información. Y aparte, si hay otros procedimientos o hay otros usuarios que quieren entrar a la misma región crítica, van a entrar sin ningún problema porque yo no he delimitado que estoy dentro de una región crítica ni estoy bloqueando a nadie. ¿Ok? Sí, Entonces, necesitamos ver cuáles son las ventajas que tenemos para trabajar dentro de una transacción y cuáles inconvenientes o desventajas tendríamos si no trabajamos con una transacción. Bien, espero que haya quedado un poquito más claro con lo que preguntó a su compañero, porque pues bueno, aunque él diga que a lo mejor es tonta su pregunta, no, está bien, porque él tal vez a lo mejor no había entendido todavía el contexto de por qué estoy utilizando la transacción y espero que ya haya quedado ahorita un poquito más aterrizado el por qué las tenemos que utilizar. Yo creo sí, gracias. Bueno, el yo creo quiere decir que todavía no, pero bueno. Es que todavía ocuparía utilizarlo un poquito más, pero pues ya tengo la idea de para qué usarlo.
Ajá. Bien, yo espero que con todo lo que yo estoy hablando, chicos, ustedes estén haciendo sus anotaciones, porque luego ustedes tienen que hacer sus procedimientos almacenados. Y miren, cuando yo estoy hablando y estoy explicando y ustedes no entienden algo, yo sin ningún problema les puedo volver a explicar N veces hasta que ustedes me digan, ah, sí, ya entendí, maestra. Pero cuando ustedes empiezan a hacer las cosas y no anotan, y yo ya dije lo que tenían que hacer y no anotaron todas las observaciones que yo fui diciéndoles, entonces allí sí me enojo, porque digo, bueno, ¿me puso atención o no me puso atención? Por eso les digo entonces que vayan haciendo sus anotaciones de para qué quiero la transacción, por qué la voy a utilizar, si tengo una transacción y la transacción está con un error de lógica porque yo no pensé correctamente qué fue lo que iba yo a hacer, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya les dije que tengo que hacer una transacción compensatoria y si ustedes no van poniendo allí sus anotaciones, todo se les olvida. A mí también, si yo no hago mis anotaciones, todo se me olvida. Entonces, yo les sugiero que siempre, siempre, siempre vayan y tengan sus anotaciones de lo que yo voy agregando a lo que vamos viendo, porque pues yo me voy, me voy de más hablando y explicando, y como todos están calladitos, pues la verdad yo no sé si entendieron o no, o si me están poniendo atención, porque como están en sus casas, es mucho más difícil que me pongan atención porque ya su mamá pasó con el desayuno, ya pasó otra persona y ya está barriendo o está limpiando, porque así me pasa a mí también. Entonces, como que a veces lo que voy diciendo a lo mejor no está bien aterrizado porque estaba yo poniéndole más atención a mi mamá que pasó o al perrito que ladró o que ya pasó alguien por la calle y ya me gritó y me quitó de la atención, etcétera. Entonces, sí requiero, hijos, que cuando ustedes no entiendan algo, me paren y me digan, maestra, mire, aquí no entendí, o qué fue lo que dijo para escribirlo, porque si no, pues a mí se me olvida, y vayan haciendo sus anotaciones, chicos, y en lo que no hayan entendido correctamente, pues regrésenme y díganme, maestra, puede otra vez volverme a explicar porque la verdad no entendí. Es preferible a que después, cuando estén en procedimientos almacenados, ahora sí me hagan una pregunta que yo ya expliqué y que les diga, eso ya lo vimos. Vaya a sus anotaciones o vaya a su información y cheque qué es lo que tiene que hacer. Porque sí, a veces sí lo hago, ¿eh? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna otra duda acerca de su compañero? Aparte de su compañero. ¿No? Ok. Bien, entonces nos vamos a lo que es, ahora sí, vamos a realizar un procedimiento almacenado para ingresar datos y yo voy a hacerlo en la otra clase con sus compañeros hice el de editoriales, pero me voy a saltar el de editoriales y voy a irme a lo que es proveedores, ¿ok? Entonces vamos a trabajar nosotros con lo que es proveedores. Y les sugiero, por favor, que ustedes trabajen con una tabla con clave primaria, ya sea proveedores, empleados o productos, en mi caso libros. Entonces, esas tres tablas podemos trabajarlas con claves primarias ahorita para hacer nuestro primer procedimiento almacenado. Entonces, déjenme buscar lo que es la parte de proveedores y vamos a hacer ese procedimiento. Para ingresar datos a proveedores. Generando claves primarias dentro del procedimiento, ¿ok?
Entonces, allí yo voy a utilizar la tabla proveedores para comenzar a hacer mi procedimiento almacenado. Bien, los procedimientos almacenados nos ayudan muchísimo porque es información y código que nosotros estamos poniendo continuamente para poder, ya sea ingresar registros, modificar información o eliminar datos dentro de la base de datos. Entonces, como muchas veces esto es repetitivo, nos cansamos de estar haciendo las mismas operaciones. Y si ya el procedimiento almacenado me da la oportunidad de solamente mandarlo llamar y hacer la misma operación, pues ¿para qué me canso de balde? Entonces, aquí lo importante del procedimiento almacenado es ir viendo cuáles son las cosas que voy a ir realizando y en ese orden ponerlas dentro del procedimiento almacenado para que se pueda ejecutar de forma adecuada. Entonces, cuando yo quiero insertar un registro dentro de una tabla de mi base de datos, pues, ¿qué tengo que hacer? Y esas son los pasos lógicos que yo tengo que ir checando, razonando y verificando para que no tenga ningún problema de lógica cuando realice el procedimiento almacenado. Entonces, tenemos que ir viendo esos pasos, irlos razonando y ya posteriormente, pues vamos creando el código dentro de nuestro procedimiento almacenado. Entonces, allí, lo primero que vamos a hacer, pues, es crear el procedimiento. Vamos a crear primero el código y ya después creamos el procedimiento como tal. Para poder comenzar con el procedimiento, vamos a ponerle create. Y ahora, para el create, anteriormente, cuando nosotros creamos lo que es la base de datos y las tablas, le pusimos create database o create table, ¿ok? Aquí le voy a poner create procedure, que es el nombre de, de lo que yo voy a utilizar. En este caso, le estoy diciendo que voy a crear un procedimiento, ¿ok? Entonces, necesito ponerle procedure, el nombre completo o las primeras 4 letras. Con las primeras 4 letras me reconoce el procedure, ¿ok? Entonces, si yo le dejo allí en proc, él ya sabe que es un procedimiento. Y si le pongo procedure, también, también, ¿ok? Entonces, como ustedes lo quieran poner, si ustedes quieren ponerle el procedure completo, está bien. Yo le voy a dejar en proc. Después de eso, Maestra, pues ahora le voy a, ¿sí? creo que se quedó congelada la presentación, o no sé si soy el único. No, Sí, se quedó congelada. congelada Yo ahorita, de también. hecho. No, desde el Create no lo he puesto, maestra. Ah, ok. Déjenme la quito y la vuelvo a compartir. Sí, está bien, gracias. ¿Ya se apareció? Ya. Ok. Entonces vamos a poner create, proc. Y ahora vamos a ponerle el nombre de cómo se va a llamar el procedimiento almacenado. Y le voy a poner yo inserta proveedor. Inserta pro. Después del nombre, ahora vamos a comenzar a pasarle los parámetros que el usuario tiene que ingresar para poder hacer el registro de esta información
por medio de los campos que tenemos. Entonces, si no nos acordamos de cómo se encuentra organizada la información de mi tabla proveedores, pues para eso dijimos que íbamos a abrir lo que es el código de creación de la base de datos para ir viendo cómo se encuentra constituida cada una de los campos dentro de la tabla y podamos ir poniendo la información para las variables globales que necesitamos. Entonces, allí nos pasamos a lo que es mi código para creación de mi tabla y allí tengo la información de proveedores. Y en la información de proveedores, si se fijan, tengo el nombre del proveedor que no tiene que ser, no debe de estar vacío y tampoco debe de poderse duplicar. Y teléfono, localidad, estado y la clave del proveedor. Bueno, en la clave del proveedor, pues allí tenemos que es una clave primaria y acuérdense que las claves primarias no pueden quedar vacías. Entonces, el teléfono del proveedor, la localidad del proveedor y el estado del proveedor pueden quedar vacíos en este momento, pero cuando nosotros no sabemos alguna información acerca del registro que vamos a introducir, podemos dejar esos datos vacíos o en nulo porque no los tenemos y ya después poder cambiarlos y poner la información adecuada. Si es que no tienen restricciones, pero si tienen restricciones, entonces sí les recuerdo que debemos de hacer validaciones y utilizar la información adecuada para poder guardar el campo como debe de ser. Yo pensé que en proveedores iba a tener más, más condiciones o restricciones, pero no. Creo que en donde tengo más es en empleados. Entonces voy a cambiar. ¿Saben qué? Voy a cambiar. No voy a hacer el de proveedores. Voy a hacer el de empleados porque tiene un poquito más de restricciones y lo que quiero es que vean ustedes cómo validamos. ¿Sale? Entonces, me cambio a empleados. Bien, entonces aquí empleados tiene el nombre del empleado que es varchar unique not null. Allí estoy indicando que no debe de haber duplicados y que no debo de dejar ese campo vacío. Después, la edad. Allí tengo un check, es decir, tengo que validar que la edad que me va a mandar el usuario se encuentre dentro de ese rango de 18 a 65. No puedo dejar nulo ese campo. Después está el sexo, que también tiene un check, y ahí debo de validar que el usuario me mande una F o una M y que también no quede vacío. Después, el teléfono, pues lo puedo omitir porque en ese momento, pues puedo tenerlo o no. La antigüedad igual. Pero nos pasamos a puesto y puesto tiene un check también. Y entonces allí en puesto, yo debo de validar si es cajero o si es demostrador o si es administrador o si es auxiliar o si es contador. Entonces allí necesito hacer esa validación y en departamento también porque puede ser compras, ventas o gerencia. Y por último la clave del empleado pues que no puede quedar vacía. Entonces aquí tengo un poquito más de restricciones con las cuales trabajar y hacer validaciones y eso es lo que me interesa a mí ahorita que ustedes vean. Bien, entonces vamos a hacer el de empleados. Para que no esté yo saltando de una tabla a otra, me voy a llevar todo esto. Lo voy a copiar para que no vaya yo saltando de un lado para otro. Y lo pongo acá arriba para que me sirva como referencia. Y allí en lugar de inserta proveedor, pues le voy a decir que es un empleado. Inserta empleado. Bien, ahora allí en esa parte dijimos que vamos a poner nuestras variables globales. Las variables globales se van poniendo después del nombre
de lo que es el procedimiento, y las variables globales son las que me va a pasar el usuario con los valores que necesito para poder insertar la información dentro de la base de datos, en este caso dentro de la tabla empleados. Entonces, allí, ¿cuáles son los campos que necesita mandarme el usuario sí o sí? El nombre, la edad, el sexo, el teléfono y la antigüedad, el puesto y el departamento. La clave del empleado yo la voy a crear dentro del procedimiento, entonces esa es la única que no necesita pasarme el usuario, pero todo lo demás me lo tiene que pasar. Y no tengo ningún default. Si hubiera algún default, entonces esa también se puede omitir, pero aquí en este caso pues no tengo ningún default para omitir. Por lo tanto, todos estos datos me los va a mandar el usuario, a excepción de la clave del empleado. Entonces, allí voy a poner, en primer lugar, cada uno de los nombres de los campos. Como se encuentran en la tabla, yo les sugiero que cuando ustedes hagan las variables globales con las que van a pedirle a los usuarios la información para insertar en el registro, les sugiero que sea el mismo nombre que tengan en la tabla. La diferencia va a ser que cuando estoy utilizando variables le voy a poner arroba al principio y después va a ir el nombre igualito que el que tengo en el campo. Cuando yo estoy trabajando con los nombres de los campos, ese nombre no va a tener arroba, y cuando estoy trabajando con variables, pues esa variable debe de tener un arroba adelante. Entonces, la diferencia es que unas van a tener arroba y las otras no. Entonces, cuando yo esté trabajando dentro de mis procedimientos, si yo identifico un nombre en específico, tengo que verificar o tengo que checar si tiene una arroba adelante, pues es una variable, y si no tiene una arroba adelante, pues es el nombre de un campo. Bien, allí le voy a poner arroba nombre, que es el primer campo que tengo y es la primer variable que voy a registrar. Y allí la variable debe de quedar de la misma manera en tipo y longitud que la tenemos en el campo, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerle de tipo varchar y esta va a ser de 40. Ahora, en las variables no me va a aceptar que ponga única not null, ¿ok? Eso es solamente para cuando estoy creando los campos dentro de mi tabla. Aquí no lo puedo poner, entonces esta la vamos a terminar con una coma nada más y nos vamos a pasar a la siguiente variable, que en este caso es edad. Y edad es de tipo entero. Y allí no le voy a poner ninguna otra cosa porque lo demás no me lo admite. Eso solamente es para crear el campo. Y le pongo coma. Después voy a tener sexo. Ah, perdón. Allí me faltó el arroba. Entonces tengo arroba sexo. Y el arroba sexo es de tipo varchar de 1. Coma. Después tengo el teléfono. Arroba tel de tipo varchar de 10. Después tenemos la antigüedad. Arroba antigüedad de tipo entera. Después tenemos el puesto. Arroba puesto y es de tipo varchar de 20. Después tenemos el departamento. Arroba depto
varchar de 10. Y le voy a agregar allí, no le voy a agregar la clave del empleado, porque esa la voy a crear adentro de mi procedimiento. Le voy a crear una variable que se llame opción para que ustedes puedan ver ahorita la funcionalidad de lo que es el begin tran con su commit y su rollback. Entonces, allí le voy a poner @op y el op va a ser de tipo varchar de 1. Esta variable no le va a corresponder ningún campo porque no es un campo que tenga yo dentro de la tabla empleados, pero como la necesito para trabajar con lo que es el comitran y el rollback, la voy a agregar. Acuérdense que la última variable, en este caso, no lleva coma. Y ahora le voy a poner, para comenzar el cuerpo de lo que es mi procedimiento almacenado, le voy a agregar un as. Y abajo de ese as, ahora voy a poner la declaración de mis variables locales, es decir, las que no me va a mandar por paso de parámetro el usuario, sino que solamente van a estar dentro del procedimiento almacenado para poderse utilizar dentro de él, pero no para sacarse ni para que el usuario me mande la información, sino solamente para que las pueda yo utilizar dentro de mi procedimiento almacenado. Y en este caso voy a tener un declare y después de él voy a agregar la variable que se va a llamar @clave empleado, que es la clave que voy a crear dentro de mi procedimiento. ¿Y de qué tipo es? Es de tipo entero. Bien, allí ya tengo la información que necesito para comenzar a pasar la información que me va a mandar el usuario y poderla agregar a el registro dentro del procedimiento almacenado cuando se realice la inserción. Ahora, la siguiente cosa que tengo que hacer, tengo que hacer dentro de mi procedimiento almacenado, tengo que hacer mi creación de mi clave primaria. Ahora, ¿cómo voy a hacer la creación de mi clave primaria? Lo primero que tengo que hacer es razonar y deducir cuáles son las operaciones que tengo que realizar o los pasos para poder realizar esa operación. Bien, cuando yo tengo una clave primaria, ¿qué tendría yo que hacer para poder poner un consecutivo a esa clave primaria? ¿Cuál sería el razonamiento lógico que necesitaríamos para decir, ok, lo primero que tengo que hacer para crear una clave primaria es, ¿qué tendría yo que hacer, chicos? Pues sería como tomar el último valor, la última clave generada e incrementarla en 1. Bueno, usted está deduciendo que su tabla ya tiene datos, pero ¿en algún momento lo validó? No. Ok, entonces, ahora con la pregunta que le hice, ¿qué tendríamos que hacer primero? Verificar si hay un registro. Hoy, todos al mismo tiempo no. ¿Qué pacho?
validar si ya tienes registros. Otra vez porque no le oí bien. Sería como validar si ya tienes algún registro. Exacto. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que la tabla tenga o no tenga registros, porque si ya tiene registros, entonces yo debo de verificar cuál es el consecutivo, ¿verdad? O sea, checar cuál es la última clave primaria que metí y posteriormente, pues, crearle un consecutivo. Pero si no tengo ningún registro agregado en la tabla, pues no voy a poder sacar ese valor consecutivo porque no tengo un número final con el cual basarme para sacar el consecutivo. Entonces, allí tendría yo que primero validar que la tabla tenga registros. Y si no tiene registros, pues entonces comenzar con un valor que va a tener la primer clave primaria que vaya yo a insertar. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto allí con la lógica? Sí. Entonces, allí, ¿cómo le haría yo para validar esa cuestión? ¿Qué piensan ustedes que tenemos que usar? No se me tarden tanto porque ya son 10:23 y no nos va a dar tiempo de terminar este procedimiento. Utilizar como una función del SQL o cómo se refirió ahí. Ajá, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo sacaría yo o cómo validaría yo que la tabla tiene registros? Mm, haciendo una consulta, a ver si está vacía. Ajá, haciendo una consulta para ver si está vacía. ¿Y cómo sería esa consulta? O sea, yo le pongo select y ya luego allí ¿qué le pongo? From empleados. Sí, ¿no? ¿Pero qué me va a sacar como resultado? Ajá, sí, ¿qué me va a sacar como resultado? Allí la voy a poner. Es que no se ve en la pantalla, maestra. Select. Y allí Select. en esa parte, Pues la ¿cómo? clave, la clave. La clave. Sería asterisco para ver toda, ¿no? Toda la tabla. Ok. Asterisco. From empleados. Y con esta consulta, Maestra, como la ¿sí? clave del empleado, ¿Usted quiere que le ponga la para que clave del solo, porque empleado? en lugar del asterisco, porque lo único que nos interesa es ver si hay datos, pero en la clave del empleado. Ok, aquí, a ver. Esta es una consulta. Yo la estoy viendo, ¿ok? Pero el sistema, ¿cómo ve que sí hay datos? O sea, ¿con qué lo va a comparar? Aquí yo estoy viendo que sí hay datos, ¿ok? Tengo allí mis empleados. Pero toda esta consulta me saca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores de regreso. Esos 8 valores de regreso, ¿con qué los voy a comparar? ¿No sería comparable con la clave que nosotros ingresemos? ¿Con la clave que qué? Que nosotros ingresemos. La clave del empleado. No vamos a ingresar ninguna clave porque dije que el usuario no va a ingresar la clave. Yo la voy a crear. Entonces se compararía con las claves que ya están ahí.
¿Con las claves que están allí qué? O sea, en la tabla, pues, las que ya hay. Ajá, con las claves que están allí en la tabla qué? Es que no le alcanzo a oír bien, se oye un poquito cortado. Sí, es que mi micrófono no sirve muy bien, maestro. Ajá. Pero sería con las claves que ya tenemos en la tabla, es decir, la clave Ah, anterior. sí, pues aquí están las claves que tenemos en la tabla. Salen 8. ¿Qué voy a hacer con esas 8 tablas? Digo, con esas 8 claves. Sería también agregar un where, maestra, para como comparar con una comparación de las claves, como para ver si ya hay Pero, registros. pero ¿cuál clave, hijo? A ver, dígame, ¿cuál clave? Porque yo no tengo allí pedida ninguna clave. Ahora, se están confundiendo para checar si ya tenemos la clave o no, pero yo no estoy validando si la clave se encuentra o no se encuentra. Yo lo que quiero checar y validar es que la tabla tenga registros o no. ¿Cómo saco eso? Podría como utilizar un count que cuente la cantidad de claves y ya con ese Exactamente. valor lo comparamos si es mayor que 0 o es menor que 0. Sí, Si es mayor que 0, ahí va a registros. perfecto. Entonces, allí lo que tengo que utilizar es una función de agregado, que en este caso se llama count. El count no necesita un campo en común, sino que necesita allí poner asterisco. Con eso me saca la información y aquí me va a mandar de regreso un solo valor, que es 8. Cuando me manda ese valor, quiere decir que ya tengo registros agregados dentro de mi tabla. Si me manda un 0, quiere decir que no hay registros. Por lo tanto, necesito poner un valor que tome la primer clave primaria para que después de ella comiencen los consecutivos. Ahora, esta consulta la tengo que poner adentro de un if porque voy a hacer una validación. Entonces, allí yo tengo un if y necesito tener 2 valores y un operador para poder realizar mi validación o mi if, ¿ok? Entonces, el primer valor lo voy a tener dentro de paréntesis y después voy a poner el operador, que en este caso debe de ser igual. Y ahora, ¿con qué lo voy a comparar? Ya dijo su compañero. Puede ser mayor o igual o menor o etcétera. Entonces, allí yo lo voy a comparar con igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir entonces que no hay ningún registro dentro de mi tabla. Y todo esto, toda esta consulta que yo puse aquí, la tengo que poner adentro del paréntesis. Esa es mi validación. Ahora, si el if se acepta, es decir, que el count es igual a 0, entonces tenemos que poner una primer clave primaria que de allí van a arrancar todas las demás, un valor en específico. Y aquí yo comencé de 1, mis claves primarias. Entonces voy a poner, para poder modificar una variable, el valor de una variable, yo tengo que ponerle set, arroba, y el nombre de la variable que voy a utilizar, que en este caso es la clave del empleado, porque ahí voy a guardar mi clave primaria. Y le voy a decir que va a comenzar en 1. Porque es el primer valor o la primer clave primaria que yo voy a ingresar.
Si mis claves primarias comenzaran en 50, pues ahí le voy a poner 50. O si comenzaran en 100, allí le voy a poner 100. O si comienzan en 10, allí le voy a poner 10. Ahora, si no se acepta, quiere decir que ya tiene registros dentro de esa tabla y por lo tanto, pues no comienzo con la clave del empleado 1, sino que tengo que ver cuál es el último valor que tengo dentro de las claves primarias en mis registros agregados en esa tabla. Entonces ahí voy a poner un else. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo consultaría eso? Allí tengo que ponerle el valor otra vez. Voy a cambiar el valor y le voy a decir que la clave del empleado debe de ser igual a, y ahora, ¿cómo voy a sacar ese valor? Con un get. Más bien con un max. Ajá, con un max. Entonces, allí yo tengo que hacer nuevamente una consulta. Todas las consultas que haga, yo debo de ponerlas dentro de paréntesis para que delimite yo cuál es la información que está dentro de esa consulta y se ejecute primero, ¿ok? Entonces, allí paréntesis y voy a poner otro select. El max sí necesita un campo en específico para sacar el valor y en este caso sería la clave del empleado como campo, no como variable, sino como campo. Clave empleado y ahí le voy a poner from empleados. Entonces, ahí le estoy diciendo que me saque el valor máximo. Si yo ejecuto esta partecita solamente, me va a mandar el último valor que tengo, que es 8. Esa es mi última clave, del empleado. ¿Ok? El 8 es mi última clave del empleado que yo puse. Entonces, no se vayan a confundir con el count, porque el count también me saca un 8, pero ese es el número de registros que se encuentran agregados dentro de la tabla. Aquí el max me regresa el último valor. Ahorita coincidió, ¿ok? Pero por eso les estoy comentando para que no se me vayan a confundir. Ahorita coincidió entonces el max, pero aquí el max lo que me hace es sacar el último valor, el máximo valor que tengo dentro de las claves primarias. Entonces, allí voy a utilizar el max y me da el valor de 8. Entonces, aquí yo le voy a decir que en consecutivo sigue el 9. Por lo tanto, pues le voy a agregar más 1. Y con eso ya tengo mi clave primaria creada adentro del procedimiento. Entonces, si mi tabla de empleados no tiene ningún valor, va a comenzar con la clave del empleado 1. Pero si mi tabla ya tiene valores, va a sacar el último valor que yo tengo, el máximo, y después de eso le vamos a agregar un 1 para que en consecutivo vaya agregando los demás. Bien, ya creamos nuestra clave primaria. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para insertar? Porque lo que sigue es insertar. Pero ya dijimos que si yo inserto valores, si yo le doy oportunidad a insertar y no he validado, entonces allí me van a salir errores, porque el usuario va a poner lo que él quiera, pero yo tengo que validar que no me mande lo que él quiere, sino lo que yo estoy pidiendo en cada uno de los campos. Entonces, para cada campo que tengo que ir validando mi información. Y en este caso, el primer valor que voy a verificar es el nombre. Entonces, allí yo puedo poner una validación para checar que los campos
no vengan vacíos, en primer lugar, y después la información que traen, que no se repita o que esté validada con relación a el check, es decir, en este caso, que se encuentre dentro de un rango o que el nombre sea igual a, y ir haciendo las validaciones pertinentes para que todo esto quede de forma correcta y bien validada dentro de nuestros procedimientos almacenados. Entonces, ahí el primero que voy a validar es el nombre. Este if no va a ser anidado con ninguna otra cosa que vayamos a hacer. Este if es por separado. Entonces, lo que voy a poner ahora sí van a ser otras validaciones con otros if y esos sí van a ir anidados, pero este if de arriba es por separado de los siguientes que vamos a hacer, ¿ok? Para que pongan allí sus anotaciones. Bien, ahora, después de eso, dijimos que vamos a validar y vamos a tener un if. Y allí le voy a mandar @nombre. Debe de ser, si es igual a, y trae solamente comillas, si no trae ninguna otra cosa más que las comillas, entonces eso quiere decir que no trae información, por lo tanto le debo de decir que ese campo no puede mandarlo vacío, sino que debe de mandar información dentro de esa variable, ¿ok? Y nos vamos por la parte del if, porque estamos aceptándola. Entonces vamos a poner allí un print. Debes poner el nombre del empleado. O pueden ponerle, el campo del empleado no puede quedar vacío. Lo que ustedes quieran. Y si nos vamos por la parte del else, entonces allí le vamos a mandar otra validación porque estamos validando en este caso el nombre. Entonces vamos en consecutivo. El nombre ya lo validamos para que no se quede vacío. Pero ahora tenemos que validar que ese nombre no se repita porque tenemos un único, ¿ok? Entonces allí vamos a poner otro if y ese if va a ser anidado. Y le vamos a decir que allí tenemos que poner la opción de el nombre. Tenemos que sacar por medio de una consulta el nombre que tenemos o los nombres que tenemos dentro de nuestra tabla para corroborar que no se encuentra. Aquí lo podemos hacer con un count y validar el nombre con la variable que me acaba de mandar el usuario. Así se hace mucho más fácil porque si le ponemos el nombre para sacar con el nombre validado, luego se me hacen bolas. Entonces voy a utilizar un count con el select. Aquí le voy a poner el paréntesis y esto debe de ser igual a @nombre. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy validando? Que el nombre el valor que tiene la variable que me mandó el usuario, si coincide con la consulta que estoy haciendo, entonces eso quiere decir que ya se encuentra el nombre dentro de la tabla y por lo tanto no puedo volver otra vez a ingresarlo porque mandaría error el sistema, ¿ok? Porque tiene un único. Entonces, allí tengo que hacer una consulta. La consulta la voy a hacer abajo y luego la voy a poner en el paréntesis. Voy a poner nuevamente el count. Acuérdense que lleva asterisco y después from empleados. Y ahí voy a ponerle where, porque ahora sí va a llevar una condición. Y es que el nombre de
el nombre que tiene dentro de la tabla, el campo nombre, si coincide con el nombre que trae la variable, que en este caso es @nombre, entonces eso quiere decir que ya se encuentra. Si la condición me arroja en el count un 1, quiere decir que ese nombre ya existe. Si el count me arroja un 0, quiere decir entonces que el nombre no se encuentra dentro de la tabla, ¿ok? Entonces, el count me va a contar los registros que en la validación se acepten. Y si la validación no se acepta, entonces el count me manda un 0. Si la validación se acepta, me manda un 1 o n veces, pero en este caso, como estamos poniendo un unique, solamente me puede mandar un 1, ¿ok? Bien, entonces allí toda esta consulta la voy a pasar acá. Y esta es mi condición para verificar que el nombre de la variable que me mandó el usuario no se encuentre dentro de la tabla empleados en el campo nombre. Ahora, si esto, vuelvo otra vez a repetir, si el count es un 0, ay, perdón, aquí afuera no debí de haberle puesto @nombre, sino 0, perdón. Si el count me trae un 0 y este es igual a 0, entonces eso quiere decir que no encontró ningún valor coincidente y por lo tanto puedo seguir validando. Si no encontró un valor coincidente, puedo seguir validando, ¿ok? Pero si encontró un valor coincidente, entonces me va a arrojar un 1. El 1 no va a ser igual a 0. Por lo tanto, nos tenemos que ir por la parte del else, ¿ok? Y entonces, aquí yo le voy a poner el else, voy a dejar ese espacio y voy a poner el else para que no se me olvide, porque si lo dejo al final, muchas veces se me olvida. Entonces, para que no se me olvide, voy a poner el else. Y aquí el else va a tener un print que le va a decir a el usuario que ese nombre ese nombre del empleado ya existe. Ok, allí ya hice la validación de este if por la parte del else y ya le puse ese nombre del empleado ya existe. Entonces me puedo ir por la parte del if que sí se aceptó y ahora sí poner la información que debo de agregar. Y ya el else se va a quedar más abajo porque le voy a dar más operaciones que hacer dentro de ese if. Bien, entonces allí yo ya validé el nombre del empleado y ya chequé que no esté vacío y que no se duplique. Por tanto, ahora, ¿qué es lo que tengo que validar? La edad. La edad no debe de estar vacía y aparte debe tener un rango de 18 a 65. Entonces, esa es la siguiente parte que tengo que validar. Y allí voy a poner un if nuevamente. Y ahora le voy a poner @edad igual a 0. Allí le puedo poner 0 porque la edad es de tipo entero, ¿ok? Entonces, si la edad es igual a 0, quiere decir que el usuario no me puso nada. Y por lo tanto, tengo que mandarle decir con un print debes poner la edad del empleado.
Ahora nos vamos por la parte del else. Si el empleado, perdón, si la edad del empleado no es igual a 0, entonces nos vamos por la parte del else y ahora vamos a validar que esa edad esté dentro del rango, ¿ok? Y allí vamos a poner otro if. Ahí está. Y allí le vamos a decir que si la edad se encuentra dentro de 18 a 65, entonces si se encuentra dentro de ese rango, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir validando. Pero si no, entonces tenemos que decirle a el usuario que debe de poner una edad entre 18 y 65 años, ¿ok? Entonces, allí vamos a dejar un espacio vacío y nos vamos a poner el else para que no se nos olvide. Y allí vamos a poner un print. La edad debe de estar entre 18 y 65 años. Bien, después allí vamos a seguir validando. Ya validamos el nombre y validamos la edad. Ahora vamos a validar lo que es el sexo. Y allí en el sexo vamos a hacer la misma operación. Entonces, tenemos lo que es el if, arroba, sexo, igual, comillas. Y allí le vamos a poner, si el sexo está vacío, entonces un print. Y le vamos a decir que debe poner el sexo. El sexo no debe quedar vacío. ¿Ok? Después vamos a ponerle la parte del else. Y por la parte del else, si se encuentra dentro de ese rango, nos vamos a poner otro if. Y allí vamos a validar que el sexo lo mande con FOM. Sexo igual a F or sexo igual a M. Si esto es correcto, entonces seguimos validando y si no, pues nos vamos por la parte del else y ponemos su respectivo print. El sexo debe ser FOM.
¿ok? Y allí, en la parte de la validación del if, vamos a seguir validando. Y en este caso seguimos con el teléfono, no necesitamos validarlo porque el usuario lo puede dejar vacío, no hay ningún problema. Y la antigüedad también. Entonces, teléfono y antigüedad, como no tienen ninguna validación dentro de ellos, que nos pueda marcar algún error, sino que solamente están pidiendo el valor, no hay ningún problema en que no se validen porque pueden quedar vacíos. El usuario los puede mandar así, vacíos. Entonces, ni el teléfono ni la antigüedad es necesario validarlos. Esos nos los podemos saltar porque no tenemos ninguna validación dentro del mismo campo. Nos vamos a lo que es puesto y ahí en puesto vamos a validar. Y vamos a poner if arroba puesto igual y entre comillas, ¿verdad? Si hay un vacío, pues le vamos a poner allí un print. El puesto no debe de quedar vacío. Y nos vamos por la parte del else. Y allí vamos a validar con otro if para verificar que el puesto sea uno u otro. Maestra, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? Dijo que eran if anidados, entonces, ¿qué no serían como en fila? Ya, o sea, Pues se anidan los primeros, ahí están en fila. pero ya después estén así. Ahí están en fila. Primero está este if, luego está este if, luego está este if, luego está este if, luego está este if, y así sucesivamente. Todos son anidados. No, o sea, pero me refiero de que, o sea, los primeros pues sí se anidan porque se tiene que verificar si está el empleado, si existe o no existe, y ya después lo siguiente, pero ya cuando empieza a preguntar por los datos son condicionales aparte, ¿no? No, O también se tienen que anidar. todo es anidado. Si usted no lo hace anidado, bueno. no le va a salir. Ok, bueno, está bien, maestro. Gracias. Ok, entonces en puesto tenemos cajero o mostrador o administrador y acá tenemos todo esto, entonces nada más lo copiamos y lo pegamos. Bien, esta parte, acuérdense que yo puedo partir esto, no hay ningún problema. Aquí me está marcando error porque lo que no tengo es el arroba, pero ya cuando le ponga el arroba, pues ya no hay ningún inconveniente. Lo voy a dejar así para que ustedes vean cómo está. Ay. Ok, ya, si se fijaron, ya quitó todo lo que estaba allí con línea punteada, o con rojito, porque no había yo puesto los arrobas y como lo copié de los campos, entonces aquí yo debo de poner que es la variable, por eso es que me estaba marcando error. Bien, esta condición yo la puedo poner en una misma línea, pero para que ustedes la sigan viendo, la voy a poner en varias para que no tengan ningún problema al momento de estar observando todo el código.
Bien, ahora ya allí puse el puesto. Entonces, ya chequé que el puesto sea cajero, mostrador, administrador, auxiliar contable y contador. Si no me lo manda de esta manera, entonces no lo voy a aceptar, ¿ok? Y nos vamos por la parte del else. Y allí le debo de decir en un print cómo quiero que me mande la información. El puesto debe de ser, y ahí le voy a poner cajero, administrador, auxiliar contable y contador. Ahorita no lo voy a hacer porque se me está acabando el tiempo y ya no vamos a terminar este procedimiento almacenado. Debí de haber hecho otro más chiquito porque este sí estuvo muy ambicioso. Y yo lo que quería era que pudieran ver bien todo el procedimiento con sus validaciones para que ya lo tuvieran, pero me quedé corta. El tiempo no me alcanzó. Bien, aquí el puesto, el print ya está allí. Y por la parte del if del puesto, allí voy a seguir poniendo información, que en este caso es la última validación que tengo, que es para el departamento. Entonces, ahí voy a poner que el departamento debe de ser y ok, allí ya terminamos con lo que son todas las validaciones, que la última era el departamento. Y ya cuando tenemos las validaciones de aquí, entonces ahora sí podemos comenzar a insertar. Para poder comenzar a insertar, pues necesito en primer lugar poner el begin tran, el commit tran o el rollback y hacer la inserción. Pero como la instrucción if va a tener más de una operación dentro de ella, entonces yo debo de ponerle begin y end, como si ustedes estuvieran poniendo corchetes en lo que es Java. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita aquí. Le voy a poner begin y abro y le pongo end. Y ahora, adentro del begin y del end, esto es para delimitar todas las operaciones que van a ir dentro de ese if. Y entonces allí ya le voy a poner el begin tran
para comenzar la transacción y este begin tran debe de terminar con un commit o un rollback. Por lo tanto, ahí voy a poner un if, y voy a utilizar lo que es la variable OP que puse arriba, arroba OP igual, y le voy a indicar que si me manda una S, entonces se vaya por un commit tran. Y si me manda otra letra que no sea S, me voy a ir por el rollback. Entonces voy a ponerle un else y le voy a poner aquí rollback. Ok, y ahora sí me regreso a este begin y allí en ese begin tran, ahora sí le voy a poner el insert into. Y le voy a poner el nombre de la tabla y los datos que le voy a mandar. Si le voy a mandar todos los datos, pues entonces no le pongo paréntesis. Si le voy a mandar algunos datos, entonces sí le pongo, pero como no le pedí a el usuario la clave del empleado, allí no se me vayan a confundir, no se la pedí al empleado, pero de todas maneras la creé yo dentro del procedimiento, por lo tanto también se la voy a mandar. Entonces, allí voy a poner values nada más, porque le voy a mandar todos los valores. Y allí le voy a mandar todas las variables que tengo, desde la primera hasta la última, en el orden en el que se los puse arriba, ¿ok? Como se encuentran ordenados en su tabla. Acuérdense, por favor. Entonces, esta parte de aquí está ordenada de la misma manera que como se encuentra en la tabla. Entonces, tengo que ponerle @nombre, @edad, @sexo, @teléfono. Antigüedad, puesto y departamento. Ay. Entonces, ahí ya tenemos lo que es @nombre, edad, sexo, teléfono, antigüedad, puesto, departamento y clave del empleado. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 campos que debo de mandarle. Aquí vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este no se cuenta porque no es un valor que tenga yo que pasarle a la tabla, pero el que se cuenta es este, que es la clave del empleado, que es la clave primaria. Entonces, arriba tengo 7 y con la clave primaria son los 8 completos. Entonces, ahí ya tengo todo mi procedimiento almacenado. Para crear el procedimiento almacenado, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos, lo remarcamos desde la primera instrucción que tenemos, que es el create, y hasta la última instrucción que tenemos. Y le damos F5. Si no tiene ningún error, no me va a marcar ningún error, pero si tiene alguno, me va a marcar. Ok, allí no me marcó ningún error. Ahí está, comando completado correctamente. Entonces, cuando me sale eso, quiere decir que este procedimiento almacenado ya está guardado y ya lo puedo comenzar a utilizar.
Y yo creo que ya tienen a ustedes otra clase. A mí me gustaría terminar con esto, pero sé que tienen otra clase y pues hasta aquí le dejamos, chicos, porque si no, pues no pueden ustedes seguir con sus clases. Nos vemos, maestra. Sí, que estén muy bien. Gracias, nos vemos. Chao.